Si realmente amas a Dios sobre todas las cosas, este es el lugar donde tu fe puede crecer aún más. No hay mejor forma de fortalecer tu relación con Él que rodearte de contenido que te inspire, te desafíe y te acerque más a su corazón. Si es así, suscríbete ahora a este canal y transforma tu vida. La historia de Job es, sin lugar a dudas, una de las más impactantes y conmovedoras de la Biblia. En ella, un hombre pierde todo lo que tenía, incluso a sus hijos, y se enfrenta a un dolor indescriptible. Pero lo más sorprendente de todo no es su sufrimiento, sino su respuesta. ¿Cómo alguien puede enfrentar una pérdida tan devastadora y, en lugar de maldecir a Dios, arrodillarse en adoración? En este relato se encierra un secreto profundo, un principio espiritual que todo creyente, sin importar su circunstancia, debería conocer y comprender. Este es el secreto que vamos a descubrir, y que cambiará la forma en que miras los desafíos de tu vida. La vida perfecta de Job. La historia comienza en la tierra de Uz, un lugar remoto pero lleno de vida, donde vivía un hombre llamado Job. Job no era un hombre común, sino alguien excepcional. La Biblia lo describe como un hombre íntegro, justo, que temía a Dios y huía del mal. Era respetado por todos y su vida parecía perfecta. No solo era un hombre recto, sino que también era rico. En sus tierras pastaban 7,000 ovejas, 3,000 camellos, tenía 500 juntas de bueyes y 500 asnas, y miles de sirvientes a su disposición. Su riqueza no solo se medía en bienes materiales, sino también en una hermosa familia, 7 hijos y 3 hijas, que vivían en armonía, celebrando fiestas y disfrutando de la vida. Job era un padre amoroso que se preocupaba profundamente por el bienestar espiritual de sus hijos, orando por ellos constantemente, por si acaso alguno de ellos había pecado. En resumen, Job lo tenía todo: riqueza, una familia unida, el respeto de su comunidad y una relación sólida con Dios. Pero la vida de Job no era solo perfecta por fuera, su fe y carácter también lo hacían un hombre ejemplar. Parecía que nada podría romper su felicidad. Sin embargo, la historia de Job pronto daría un giro inesperado, uno que pondría a prueba su fe de una manera jamás imaginada. El desafío espiritual. En un momento solemne en los cielos, los hijos de Dios se presentaron ante el Señor. Entre ellos, estaba Satanás, quien, al igual que los demás, debía rendir cuentas ante Dios. Este encuentro no era casual ni ordinario, era un momento de profunda reflexión, en cierto modo, un desafío. Satanás, siempre buscando destruir la fe de los hombres, fue invitado por Dios a hablar. Dios, con su infinita sabiduría, le preguntó: ¿de dónde vienes? Satanás respondió de manera indiferente, diciendo que había estado rondando la tierra, buscando a quien tentar, a quien destruir. Fue entonces cuando Dios, con voz firme y orgullosa, destacó a Job: «Has observado a mi siervo Job, no hay nadie en la tierra como él. Es un hombre íntegro, recto, temeroso de Dios y que se aparta del mal». Satanás, sin embargo, no estaba impresionado. ¿Acaso Job teme a Dios de balde?, cuestionó. ¿No lo has bendecido con todo lo que tiene? ¿No lo has rodeado de protección y prosperidad? Tócales todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti. Dios, confiando plenamente en la integridad de Job, permitió que Satanás tocara todas las posesiones de Job, pero le impuso un límite: no podía tocar su salud. Satanás aceptó el desafío con un plan diabólico: destruir la vida de Job, no solo quitándole lo material, sino también desmoronando su alma. La caída repentina. En un solo día, el mundo de Job se desmoronó. Todo comenzó con un mensajero, que llegó corriendo y, con rostro pálido, le dio la terrible noticia: los sabeos habían atacado, matado a los siervos y se habían llevado los bueyes y las asnas. Antes de que Job pudiera procesar esa pérdida, otro mensajero llegó con noticias aún peores: fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y a los siervos. Y casi de inmediato, otro mensajero le informó que los caldeos habían atacado, matado a más siervos y se habían llevado los camellos. Pero el golpe más devastador aún estaba por llegar. Un último mensajero llegó corriendo, jadeando, con lágrimas en los ojos. Tus hijos estaban en la casa del hermano mayor, celebrando. Un viento fuerte vino del desierto, derrumbó la casa y todos murieron. Solo yo escapé para contártelo. En cuestión de horas, Job perdió su riqueza, su ganado, sus sirvientes y, lo más doloroso, a sus hijos. La magnitud del dolor que sentía era indescriptible. ¿Cómo alguien puede soportar semejante sufrimiento? La respuesta de Job fue asombrosa: se levantó,
rasgó su manto en señal de luto, se afeitó la cabeza y se postró en el suelo. En medio del dolor más profundo, pronunció palabras que resonarían a lo largo de los siglos: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor lo dio, el Señor lo quitó, bendito sea el nombre del Señor. A pesar de perder todo, Job no maldijo a Dios ni cayó en desesperación. Su fe permaneció firme. En lugar de quejarse o maldecir, se arrodilló en adoración. ¿Cómo fue posible tal respuesta? Aquí es donde encontramos el secreto de Job. El secreto de Job. El secreto de Job es mucho más profundo que simplemente aguantar las pruebas. Job entendió que su fe no dependía de lo que tenía, sino de quién era Dios. Su relación con Dios no estaba basada en la prosperidad o en la protección física, sino en una confianza absoluta en el Creador, sin importar las circunstancias. Job sabía que tanto la prosperidad como la adversidad eran parte de la vida, pero la fidelidad de Dios nunca cambiaba. En lugar de quejarse o perder la esperanza, Job adoró a Dios en medio de su dolor, porque comprendió que su fe debía trascender la superficie de la vida. El sufrimiento de Job, una prueba más profunda. Después de este primer encuentro celestial, Satanás volvió a desafiar la fe de Job. Esta vez, sugirió que si Job sufría físicamente, su fe se desplomaría. Dios, confiando una vez más en la integridad de Job, permitió que Satanás tocara la salud de Job, pero aún le impuso un límite: no podía quitarle la vida. Satanás atacó a Job con llagas dolorosas que cubrían su cuerpo, desde la cabeza hasta los pies. El dolor físico era insoportable, pero el sufrimiento emocional y espiritual parecía aún más devastador. Job, quien antes había sido un hombre fuerte y saludable, ahora se encontraba deshecho, cubierto de llagas y sentado en cenizas. En su agonía, su esposa, también sumida en el dolor por la pérdida de sus hijos y la ruina de su vida, le dijo: ¿aún mantienes tu integridad? Maldice a Dios y muere. Sin embargo, Job, en su sufrimiento, respondió con sabiduría: hablas como una necia. ¿Recibiremos el bien de Dios, y no recibiremos también el mal? Job entendió que la verdadera fe no se basa en las circunstancias agradables, sino en la fidelidad a Dios, incluso en medio de las tormentas más feroces. La presencia silenciosa de los amigos. En medio de su dolor, 3 amigos de Job llegaron a visitarlo: Elifaz, Bildad y Zofar. Estos hombres, conocidos por su sabiduría, viajaron desde lejos para estar junto a Job. Al ver su sufrimiento, se sentaron junto a él en silencio durante 7 días y 7 noches. El dolor de Job era tan grande que no podían encontrar palabras para consolarlo. Pero en su silencio, mostraron una forma profunda de apoyo. No intentaron dar respuestas fáciles ni soluciones rápidas, simplemente estaban allí, acompañando a su amigo en su angustia. Conclusión: el secreto de Job es la fe inquebrantable. La historia de Job no solo es un relato antiguo de sufrimiento y fe. Es una lección poderosa sobre lo que significa tener una fe verdadera y profunda en Dios. Job nos enseña que la verdadera fe no depende de las bendiciones o las pruebas, sino de nuestra relación con Dios, que debe ser firme y constante, sin importar las circunstancias. El secreto de Job es aprender a adorar y confiar en Dios incluso en los momentos más oscuros, sabiendo que Él sigue siendo fiel, sin importar lo que suceda. Así que, querido creyente, al enfrentar tus propios desafíos, recuerda el secreto de Job. La fe verdadera no es una fe que se tambalea ante la adversidad, sino una fe que se mantiene firme, confiando en que el Señor, quien dio y quitó, sigue siendo digno de nuestra adoración.